Continuamos con la conferencia de clausura, Lecciones aprendidas y futuro de la educación médica, a cargo del Dr. Gustavo Quintero Hernández, quien es doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Cirugía General del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, con posgrado en Microbiología Clínica de la Universidad de Londres, en trasplante renal de la misma universidad y en Cirugía Hepatobiliar y trasplantes de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido. Máster en Escritura Creativa en Español de la Universidad de Salamanca. Es investigador, consultor y conferencista nacional e internacional experto en temas de educación médica, entre otros. Actualmente se desempeña como profesor titular y decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la misma universidad. Se ha desempeñado también como director del proyecto preoperativo para la creación de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, director de educación de la Oficina de Recursos Educacionales de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades de Medicina, FEPAFEM, relator y miembro de la Comisión de Expertos para la Transformación de Educación Médica en Colombia, de los Ministerios de Salud y Protección Social y de la Educación Nacional. También fue presidente de la Junta Directiva de nuestra asociación y actualmente es representante de Sudamérica en el Comité de Desarrollo Curricular ASPIRE de la International Association Medical Education, miembro de la Comisión de Educación de la Academia Nacional de Medicina, miembro del Consejo para el Aprendizaje en los Sistemas de Salud de la Presidencia de la Asociación Internacional de Centros Médicos Académicos y Fellow de la Royal Society of Medicine. Doctor Quintero, es un honor contar con su presencia. Muy buenas tardes, gracias Álvaro, gracias a Luis Carlos por la invitación. Tengo 15 minutos, de manera que no es una conferencia tampoco, es una reflexión tal vez sobre el momento que vive el país y cómo se aprecia la educación médica a partir de esa situación. La pregunta básica aquí es si estamos en una época de cambio o en un cambio de época. Se habla mucho del cambio, pero yo creo que en todo el mundo se están dando alteraciones en el sistema de salud. Los sistemas de salud son dinámicos y tienden a organizarse de maneras diferentes en el tiempo, y pienso que hay en todo el mundo, por lo menos en América Latina toda y en alguna parte de Europa, movimientos que tienden a cambiar el sistema de salud. De manera que yo no creo que sea una época no un cambio de época, sino realmente una época de cambio. Las épocas de cambio tienen unas situaciones complicadas o fáciles, de acuerdo a cómo uno las quiere enfrentar. Yo creo que el cambio siempre, si lo coge a uno en el momento determinado y en buenas condiciones, lo favorece, y si uno interviene en las cosas que puede cambiar, pues también lo favorece. Hay experiencias en el país de cuando nosotros no hicimos parte del cambio y tuvimos un desfavorecimiento en la práctica y en la atención en salud muy grande, como la Ley 100. Experiencias que no se deberían repetir ahora. El cambio como tal, pues significa cambiar un paradigma dominante por otro que es un paradigma emergente. Y hay diferentes, en esta ola y en estas crestas de la ola, hay diferentes cosas que uno puede hacer. Campo para los innovadores, para los estabilizadores, para los creadores. Y siempre habrá cambios y siempre habrá épocas de cambio, de manera que esto no nos puede alterar la visión. El cambio acá es un poco más complicado porque es un cambio incierto. Es un cambio que quisiera uno manejar de alguna otra manera, pero desafortunadamente está lleno de incertidumbres. Lo que se plantea para el país es un cambio en el sistema de salud, un cambio en el modelo de atención en salud. A mí me preocupa, y hoy lo comentábamos con Julio, estábamos toda la mañana hasta las 2 de la tarde en el Colegio Médico Colombiano en una celebración, hablando de las leyes, de los cementerios, de leyes que hay en Colombia, y Julio y yo estuvimos en el panel de la educación. Es increíble, ante un cambio como el que se plantea, dejar de lado el talento humano. No ha habido una sola mención al talento humano. O sea, la gran pregunta que uno se hace es ¿con quién se va a hacer ese cambio? Cuando uno escucha la magnitud de las cosas que se pueden hacer o que se piensan hacer, siempre pregunta ¿y con quién las irán a hacer? Vamos a ver a lo largo de la presentación corta de la reflexión
cómo se rompe este vínculo indisoluble que tiene el sistema de salud con el sistema educativo de salud. Frank lo llama la atención desde hace una década, que es una relación de interdependencia que todos hemos vivido, hemos padecido, hemos sufrido, sea del sector salud o sea del sector de educación en salud. De manera que esa interdependencia implica que cualquier revolución, cualquier cambio que se haga en el sistema de salud implique un cambio en el sistema educativo de salud. De manera que el reto es fabuloso, porque el reto es acompañar ese cambio, acompañarlo desde el sistema educativo para que el cambio se pueda hacer. De lo contrario, tendrán que tener gente de otras partes para que puedan hacer los cambios en el país. La tendencia actual es el sistema de salud o la salud como tal en Colombia es un servicio o bien de mercado, y eso debe cambiar. Yo creo que ahí no hay una diferencia de criterios en aceptar que eso debe cambiar. Yo creo que íntimamente o explícitamente todos estamos de acuerdo en que eso debe cambiar, que está regido por leyes de oferta y demanda, y el Estado interviene solo para garantizarlo en los más pobres y excluidos de la dinámica social. Eso es de donde partimos, y aquí es donde queremos llegar, o donde se quiere llegar, a la salud entendida como un derecho humano y social fundamental, parte del derecho a la vida que debe ser garantizado por el Estado. Hoy en día ya ni siquiera es parte del derecho a la vida, es un derecho humano fundamental, que no está conexo con el derecho a la vida. Esto es una situación en la que todos quisiéramos contribuir a que fuera así. Digamos que, como decíamos esta mañana, Julio, en los que estamos todos de acuerdo. Es un sistema de salud imperfecto, es un sistema de salud inequitativo, es un sistema de salud que permite unas mejorías todavía, que es posible hacerlo mejor. No es lo mismo la salud en Usaquén que la salud en Caparrapí o en Guainía. Hay unas diferencias abismales en el sistema de salud, y hay que volverlo equitativo, hay que volverlo justo, hay que volverlo un derecho fundamental. En eso creo que no hay discrepancias y todos quisiéramos estar de acuerdo. Cuando uno comienza a ver cómo se va a hacer ese cambio es cuando comienzan las incertidumbres, porque no existe un norte por lo menos conocido en el cual uno pueda estar seguro de que contribuya a que esos cómo se hagan de la mejor forma posible. Y yo me temo que las cosas toman en este país unos derroteros hacia esa incertidumbre que se vuelve una expectativa armada cierta cuando los hechos se cumplen. Le comentaba a Julio Quintero hace un rato cómo los intereses de los estudiantes del ICETEX que estaban por quitarse, se quitaron, pero hace 8 días los rectores se dieron cuenta de que se los habían puesto a la universidad. Perfecto, los vamos a pagar. Qué maravilla poder contribuir con eso. Pero nunca se concertó, nunca se habló. Nos enteramos porque en esa reunión de 120 rectores, en la que yo acompañé a mi rector, con el ministro de Salud y con el director del ICETEX, nos dieron las gracias. Y dijimos, ¿de qué? Porque ustedes van a asumir los intereses de los estudiantes del ICETEX, de créditos de corto y mediano plazo. Y bueno, no tocó más que aceptar las gracias y poner eso en el PIG de la universidad. En el caso nuestro es una cantidad enorme de dinero, pero hay unas universidades que tienen hasta 50% de estudiantes becados. Entonces, intervenir en los cómo es supremamente importante, poder intervenir en los cómo es supremamente importante, y ahí creo que la fortaleza de Ascofame, sé que lo están haciendo, pero la fortaleza de Ascofame es total, porque tiene la influencia, tiene el respaldo moral para poderlo hacer, y porque además reúne la potestad formadora de los médicos de este país, de manera que yo no veo ahí sino oportunidades. En cuanto a la clave para el futuro, lo mencionaba ahora hace un momento en los paneles, oí mencionar varias veces las necesidades de la sociedad. Sí, esa es la orientación del currículum. Natalia también lo acaba de decir como uno de los frentes de trabajo que Ascofame viene haciendo. Las necesidades de la sociedad, pero las necesidades de una sociedad como la nuestra son variadas, no son una solamente. Sí,
Uno quiere decir que la sociedad colombiana requiere una atención primaria en salud. Ahora voy a mirar las 4 formas de atención primaria que hay, para ver cuál, y la que habla el gobierno es una atención primaria integral, una API, que es una de las 4 formas que hay de atención primaria. De manera que tenemos que diversificarnos para ver cómo hacemos frente a por lo menos las 4 necesidades de la sociedad. Pero la sociedad tiene otras necesidades. Ahorita me lo decía Anita al lado mío, me decía sí, pero la sociedad tiene cáncer, la sociedad tiene envejecimiento, la sociedad tiene violencia intrafamiliar, la sociedad tiene una cantidad de complejidades que no podemos dejar de lado, so pena de descuidar unas necesidades sociales que son muy grandes por focalizarnos única y exclusivamente en la atención primaria en salud. Yo estoy de acuerdo, y creo que todos estamos de acuerdo, que aquí no hay atención primaria, que hay que hacerla fuerte, que debemos contribuir a que los médicos sean pertinentes con las necesidades de la sociedad, que la educación médica colombiana adolece de pertinencia. Eso todos lo sabemos, creemos que tenemos esa convicción moral de que hay que cambiarlo, y estoy seguro que todos en Ascofame queremos hacerlo de esa manera. Y la otra cosa que veo en el futuro es el impacto que esto tenga en la sociedad. Es decir, que el producto final de lo que nosotros hacemos, que es la formación en salud de nuestros médicos, le cambie la vida a alguien, le cambie la vida a un conglomerado o a unos individuos. Hoy en día yo no sé si le cambia la vida a alguien. Hablaban ahora ustedes de las vocaciones tempranas de los estudiantes de medicina. Yo en mi clase de primer semestre tengo un ejercicio final en el que ellos hacen un juego y me lo graban en video y yo lo califico. Me llamó la atención que este juego que ellos crearon, los 140 estudiantes del primer semestre que tengo en el Rosario, era pasándose eran 5 grupos de 25, no son 140 pasándose la pelota, pero en todos los videos se pasaban la pelota y decían: yo quiero ser neurocirujano, primer semestre de medicina; yo quiero ser oncólogo pediatra, primer semestre de medicina. Es decir, vienen vocacionados desde su casa a ser especialistas. Lo que decía Julio ahorita en el panel, es muy complicado cuando la sociedad forma médicos intrauterinos, especialistas intrauterinos, que después la universidad quiere modularlos a que sean médico, porque el grado es de médico, ni siquiera es de médico general, como decía Julio también esta mañana y ahora esta tarde, es de médico simplemente. Entonces es muy difícil, y uno no puede impactar la sociedad si esas cosas no se hacen orientadamente. Entonces hay un tremendo trabajo de la universidad por reorientar la vocación hacia el médico general. Yo quedé defraudado, bueno, tengo 12 semestres para cambiarles el rumbo, pero quedé defraudado con estos videos, realmente, porque dije: no puede ser que 140 personas hayan entrado al Rosario a estudiar medicina para ser oncólogos pediatras, por ejemplo. Y la vocación del Rosario es que sean médicos, y médicos que tengan una realidad de cumplir con las necesidades de la sociedad. De lo contrario, la sociedad nos impacta. No tendremos ningún impacto en indicadores, ni en calidad de vida, ni en alargar la proyección de vida al nacer, etc. Flesner, cuando hizo su reforma, logró el impacto más grande, que fue triplicar la expectancia de vida al nacer de muchas generaciones de Flesner en adelante. De manera que las reformas nuestras tienen que tener esa connotación. No conocemos mucho de la reforma a la salud. Quisiéramos conocer más para contribuir más a hacerla. Realmente conocemos poco. Conocemos este documento que para mí es epistemológico, que es la propuesta de reglamentación al cambio de la ley estatutaria, que está hecha por gente que está participando en el gobierno, la ministra de Salud, el superintendente de Salud, entre otros, que yo creo que tiene el pensamiento epistémico de lo que quieren hacer con la reforma en salud. Y obviamente una aproximación al modelo preventivo y predictivo que se ha explicitado y que últimamente lo hemos conocido, sobre todo los que participamos en la reunión de Aracataca, que lo deja uno también con que los cómo no están solventados. Es decir, ahí volvemos a hacer una apuesta dura a los qués, pero no tenemos ni idea de cómo van a ser los cómo. Aquí está lo que es atención primaria renovada, atención primaria integral, atención primaria integrada. Son 4 definiciones de atención primaria. Supuestamente el foco de esta reforma va a ser atención primaria integral, es decir, la atención primaria que atiende todas las esferas.
Las esferas son también las que no son médicas propiamente dichas, son las esferas de las determinaciones sociales, determinantes sociales, son las esferas sociales, son las esferas sociohumanísticas, son las esferas de diferentes razones. Entonces, si nosotros nos estamos vocacionando hacia una atención primaria curricular, estamos incluyendo realmente dentro de esas reformas curriculares que se requieren la atención primaria considerada así integral, en la cual ellos sean gestores de riesgo, tengan respetabilidad en la sociedad donde van a atender, conozcan y puedan influenciar en los determinantes sociales, o están atendiendo únicamente la salud pública comunitaria o la salud comunitaria o la salud pública, que son otras formas de salud comunitaria también. Porque este es un país diverso, un país que tiene diferentes necesidades en diferentes regiones, además de eso. O sea, es más complejo todavía, porque una cosa es preparar personas para trabajar en Guainía, otra cosa es preparar personas para trabajar aquí en Bogotá. De manera que este foco de atención primaria integral se vuelve también una complejidad que tendremos que atender en las reformas curriculares que tengamos que hacer. Lo que decía de salud pública comunitaria o atención primaria, parece ser que este es el eje en el cual se quiere hacer la reforma. Más que nada en este, que es donde yo veo que está el foco de lo epistémico que mencioné, que tiene justicia ambiental, determinantes sociales, equidad de acceso, promoción, prevención, métricas de medio ambiente en salud y políticas de protección social. Pero dejamos abandonado todo lo demás. Dejamos abandonada la salud pública, dejamos abandonada la atención primaria en salud, que la debería ser un agente intermediario cualquiera que sea. No digo yo que las EPS, pero alguien tendría que estar preocupado por esto y lo que de aquí se desprende en redes integrales de salud. De manera que el reto es inmenso, con una complejidad mayor, y es que en 4 años de gobierno seguramente no habrá una implementación de una reforma en salud, y en 4 años de gobierno por nada del mundo habrá ninguna revolución curricular en la educación en salud. Los currículos toman mucho tiempo en modificarse y mucho tiempo en implementarse y mucho tiempo en dar impacto. Nosotros en el Rosario hicimos la reforma curricular entre el 2008 y el 2012. Tenemos los primeros graduados en el 2021 y estamos haciendo mediciones de impacto a los egresados 3 o 4 cortes o 5 que llevamos para mirar si realmente lo que estamos haciendo le cambia la vida a alguien o no. Es decir, llevamos 10 años, ahora en este año, 10 años, en julio de este año, 10 años, y todavía no sabemos si lo que estamos haciendo es correcto o no. De manera que así emprendiéramos las 55 facultades de medicina de Escofame una reforma rauda y veloz, nos tomaría 10 o 15 o 20 años impactar la sociedad. Eso no es por ahí. Por ahí no es que se hace el servicio a la reforma de salud que se propone. Ahora, también esto presupone un cambio en el modelo de atención en salud, del modelo tradicional al modelo emergente, al paradigma emergente. Que el paradigma emergente es muy racional, de una enfermedad a una salud, lo que decía Natalia ahorita también, dejar de enseñar para que estemos enfermos y comenzar a enseñar para que estemos sanos. Eso es un cambio radical, eso es un cambio absolutamente radical, porque hoy todavía seguimos porque el sistema premia que uno esté enfermo. El sistema de salud actual lo premia es que esté enfermo, si no, no paga. Y que estemos sanos todos no le conviene al sistema. Cuando cambie el sistema, tendrá que cambiar para que estemos todos sanos, que es lo que realmente paga. Entonces el modelo tendrá que cambiar hacia la salud, hacia el fomento de la prevención, hacia la salud poblacional y ya no del individuo, hacia la promoción y no el tratamiento, hacia la continuidad y no al episodio, hacia lo integral y no a lo específico. Especialistas, no médicos generales, sí, especialistas sí. Este país tiene 21.000 especialistas, 27.000 especialistas y le faltan especialistas. O sea, tampoco podemos desestimular y matar la especialización, porque inclusive la medicina familiar, que es digamos el interlocutor más válido en estos modelos, es una especialidad que solamente 11 facultades se forman en este país, 220 médicos familiares al año. Colombia necesita 4.000, es decir, 20 años para tener 4.000 médicos familiaristas. Se nos va la vida
De manera que al cambio no hay que tenerle mucho miedo porque va a ser de a poquitos, seguramente va a ser de a poquitos. Y como ven ustedes aquí una cantidad de cosas que obviamente se convierten de un lado al otro, del paradigma vigente al paradigma emergente, que es desde todo punto de vista benévolo e importante. Eso funciona. ¿Alguien me quiere ayudar pasándolo, por favor? ¿Dónde está? Gracias. Esto también es oficial. El número 5 de los mandamientos hacia el modelo de salud preventivo y predictivo tiene que ver, el 5 de los 10 tiene que ver con las capacidades del personal de salud. Garantizar el personal necesario para la atención integral en salud en el nuevo modelo de salud. 20.000 equipos EMIT se requieren para implementar este modelo. Es decir, 20.000 médicos con supertón generales. Colombia no tiene esa capacidad. Colombia tiene 68.000 o 70.000 médicos generales, de los cuales, no, tiene 80, 90.000, de los cuales 15.000 trabajan en funciones administrativas y el resto en EPS e IPS. Será cuando se acaben las EPS pasar los médicos de las EPS al territorio. ¿Será que tienen respeto de los ancestrales, de las comunidades ancestrales? ¿Será que tienen respeto de las comunidades territoriales en Argentina que nunca han estado en el territorio? Nosotros tenemos un programa de salud ancestral con todas las comunidades arhuacas de la Sierra Nevada. Y eso es realmente una cultura completamente distinta, en la que uno solo los mira con respeto y admiración, pero tiene que entenderlos mucho para poder participar con ellos de algún cambio realmente. Lo bueno de esto es que estas 5 cosas es lo que Ascofame ha venido haciendo. Gestión para el aumento de la oferta educativa en el sector, hasta donde es posible. Cuando va a salir una facultad de medicina nueva, siempre protestamos todos porque otra más de lo mismo, somos muchos, pero faltan médicos. El índice de médicos por habitante en Colombia sigue siendo deficitario, le falta alcanzar el ritmo que necesita. Gestionar los mecanismos con una distribución más equitativa del personal en todo el territorio nacional. ¿Cómo hacemos para hacer esto de una manera regional? Lo que Ascofame viene haciendo, Natalia lo acaba de mostrar, los foros que ha habido en todas las regiones para seguir los adelantos que se ven haciendo y garantizar que la gente se quede en la región y se quede en el territorio. Si no hay incentivos, seguramente eso no se va a lograr. ¿Cómo hacer para que los 5.600 o 6.000 médicos que se gradúan anualmente en Colombia se vayan para el territorio? Julio mencionaba hoy algo que se destila como una solución temporal, o una de las soluciones, que es obligar a que el servicio social obligatorio se haga obligatorio, que ya no haya rifa. Creo que lo mencionaste ahorita, ¿verdad? Entonces, eso es una buena cosa, es decir, que 5.000 o 6.000 personas que se gradúan de médico en Colombia obligatoriamente tengan que ir al territorio. Aún así faltan 15.000. Ya ustedes pensarán de dónde van a venir los 15.000, pero faltan 15.000 para tener 20.000 equipos EMIT funcionando en el territorio nacional. Articulación para el ajuste de procesos de formación que recupere la capacidad resolutiva, lo que Ascofame está haciendo. Recuperación del promotor en salud, creo que están desempolvando una ley que existe del pasado para volverlos a poner vigentes. No debieron nunca haberse acabado. Lo que uno le aprendió al promotor, yo le aprendí al promotor de salud infinitamente durante mi año rural. La mitad de lo que se lo aprendí al promotor de salud en medicina. Pero se acabaron. Bueno, los van a volver a recuperar. Y repotenciar el servicio social obligatorio como ya lo están haciendo. Esos son los 5 puntos que hay de talento humano en todo el modelo de talento humano en todo el modelo de salud. Y esto es oficial, esto no es inventado. Hemos venido participando en esto, modificar currículos de medicina. Yo sé que todas las regiones han hecho un esfuerzo para ponerse al día con estas metas, pero vuelvo a decir, esto toma tiempo. Hay que modificar el internado, lo que estaba diciendo Natalia ahorita, que lo tienen como propuesta de trabajo para el año entrante. El internado no puede ser más. Yo creo que tenemos que
hacer tres cosas que mencionó Sara hace un rato. Sara está por aquí todavía. Nos hemos hablado muchas veces, pero no nos conocemos. ¿Cómo estás? Tres cosas que ella mencionó que son realmente el eje de las cosas: la interculturalidad, la interdisciplinaridad, y la tercera era los internos. Los internos, sí. Tenemos que deshospitalizar la educación médica, porque eso contribuye, sí, tener un hospital como el nuestro, como San Ignacio, es una maravilla, o como los que ustedes tienen, que son más maravillas. Pero esa no es la pertinencia, porque no son las necesidades de la sociedad. Es decir, llevar a un estudiante a hacer el internado para que rote en cuidado intensivo cuando no sabe cómo prevenir en la comunidad el infarto, pero sí sabe cómo hacer el cateterismo en cuidado intensivo, no tiene sentido. Tenemos que deshospitalizar la enseñanza de la medicina. Es muy complicado por varias razones eso, porque la mayoría de nuestras instituciones no tienen, a excepción de la Javeriana, que tiene un modelo maravilloso en Javier Salud, no tienen un sitio propio para hacer ese tipo de experimentación, de formación experiencial. Porque también trabajar con la red pública, que sí lo tiene, pues es complicado. Bogotá tiene 12 facultades de medicina. No sé cómo harían, Sara, para poder atender a todos los que queremos utilizar la red pública. Pero hay que ver cómo lo hacemos, cómo sacamos de la intermuralidad de la educación médica al territorio, que vayan al territorio cuando se están formando y que trabajen en equipo, que es la otra cosa que tú mencionaste, que aprendan a hacer un trabajo en equipo, porque en los EMIT necesitan ser los líderes del equipo, trabajar con equipo, respetar la interculturalidad, respetar la interdisciplinaridad, y esas cosas no se aprenden intramuralmente en la Quinta de Mutis o en Medellín, al contrario, se desaprenden allá. Entonces, ¿cómo hacemos para que podamos volver esto más eficiente? El internado tiene que cambiar. La propuesta que está haciendo Natalia de la sala de pregrado me parece maravillosa. Hay que ver, yo le decía a Anita la entrante del internado, esto no puede ser así. Vamos a tener una resistencia magistral con los internos, porque los internos juegan a ser Dr. House, en mi época Dr. Kibler, y no van a cambiar, van a decir, no, pero ¿cómo así que tenemos que ir a hacer? Es que pueden hacer atención primaria quirúrgica, como lo mencionaba alguien más aquí, pueden hacer atención primaria en medicina interna, pueden hacer atención primaria en ginecobstetricia, no tienen que hacer atención primaria en el cuarto nivel, no tienen que hacer solamente el cuarto nivel. De manera que el internado tiene que cambiar, el servicio social obligatorio tiene que cambiar, la medicina familiar tiene que hacer algo más importante, y con estos médicos generales, que son 85.000, hay que hacer algo. Porque si el modelo cambia y las EPS desaparecen, va a quedar una cantidad de gente que va a tener que hacer algo en el territorio. Hay que capacitarlos, era lo que nosotros queríamos hacer, Luis Carlos, Álvaro, Natalia, todos en las COFAMI, con el Royal College of General Practitioners. Esta semana, curiosamente, hablé con Mark Bloomberg, porque me pidió en qué íbamos, y le dije, ¿para qué quieres saber en qué vamos? Me dijo, porque recibo una delegación de Colombia esta semana pasada. Dije, bendito Dios, diles que vamos mal y que podemos ir mejor si nos paran bolas en eso. Esto es algo que deberíamos hacer, que realmente deberíamos impulsar. Yo me alegré mucho de esta charla que tuve con Mar esta semana pasada. De manera que hay un plan que Escofame ha venido trabajando, esto no es mío, esto es de Escofame, que ha venido trabajando, lo teníamos para otra cosa que estábamos haciendo, pero esto, fíjese que tiene un sentido poderlo hacer. Y aquí está lo que hablaba de los EMIT. La gran preocupación es, ¿y dónde está la gente? ¿Dónde está la gente con la que se puede hacer esto? Así hablemos de los médicos cubanos. Hay 2.000 médicos entrenándose en Cuba. Los primeros llegan en enero del año entrante, los que se fueron en el 17. Los primeros 100 llegan. Y seguirán llegando, y habrá que convalidarlos y todo, pero aún así son 1.000 o 2.000. Póngale 5.000 más 2.000 son 7.000, todavía faltan 13.000. De manera que hay un problema grandísimo para que esto se pueda llevar a cabo como Dios lo quiere. Y finalmente, quería mencionar algo que es de reflexión, que es las especialidades médico-quirúrgicas. En ese documento maestro que les mostré, que digo yo que tiene todo el mensaje epistémico, está insistentemente la regulación del costo de las matrículas para las residencias médicas. Yo personalmente me he sentado muchas horas con mi equipo
a decirle al síndico, allá se llama síndico, nuestro financiero, explíqueme el negocio de las médico-quirúrgicas, porque yo no lo entiendo, todo es una pérdida. Es decir, somos una caja de paso entre una persona que no debería pagar y paga y un hospital que cobra. Es que le cobra directamente al hospital, porque nosotros nos quedamos con el pecado sin el género. La mala fama es que la universidad les cobra a unos residentes que no le debería cobrar. Yo estoy de acuerdo que no le debería cobrar. Ahora que no soy presidente de Asconfame lo puedo decir. Entonces no porque he representado un gremio, pero ahora que no represento al Rosario, me expongo a que el rector me eche y eso es todo. Pero no a que 55 decanos me voten, que es más duro todavía. Entonces, yo no entiendo ese negocio, de verdad. Son a pérdida todas menos 3, creo, 3 o 4, que son ginecología, medicina interna, pediatría y cirugía. Las demás todas son a pérdidas. ¿Qué se le regula más a la matrícula? Lo único sería, como decía Julio, muy bien, lo aplaudí inmensamente, el mensaje final que diste, de que los hospitales entiendan que eso no es un negocio. Es que el 80% del valor de la matrícula, de una matrícula de 18 millones, es mucho dinero para una persona que ya es médico, que está trabajando y que tiene mano de obra calificada para prestar servicios atencionales en un hospital. Perdónenme los hospitales, yo sé que este discurso no le cuela a Medellín ni le cuela a mucha gente que trabaja, que son nuestros, a la Cardio, a la Santa Fe, que no son nuestros, por supuesto. Pero tiene que ser así, tiene que haber una reflexión sobre qué hacer con esta situación. ¿Y para dónde van? Cuando ya el Instituto Nacional de Cancerología puede formar y certificar. ¿Para dónde va esto? Para regular y para que pues sí, que los hospitales entonces hagan las residencias, posiblemente, obviando la universidad. Eso fue lo que Fresner hizo en 1910, volver científica la medicina, ponerle universidad a la medicina. Pues seguramente queremos devolvernos 100 y pico de años atrás de Fresner para volver a decir no se necesita. Yo sé, esta es la contestación que ustedes hicieron del proyecto de ley que aprobó el Instituto de Cancerología, pero este ya es un hecho real. Ahí hay una reflexión que hacer con las quirúrgicas que yo considero que son muy preocupantes. Pero no todo es malo, hay cosas bonitas como esta. Muchas gracias.